Hola, buen día, profesor. Buen día. Sí, Yo lo que no entendí mucho es la parte uno del trabajo práctico número 16. del 16. ¿Cuál es la parte? Que a ver, la de carbohidratos. Sí, Bueno, lo vemos. ¿Cuál no entendiste? ¿El 1, el 2, el el uno. 3? Ah, el 1. Sí, Clasificar los siguientes hidratos de carbono como mono, di o polisacáridos. sí, ¿Ese? sí, sí. Bueno, dice, cuando se hidroliza la lactosa, el azúcar de leche, se forman 2 unidades de monosacáridos. Si vos tenés acá un hidrato de carbono, hidrólisis, vamos a poner que a través de la hidrólisis se obtienen 2 monosacáridos. Quiere decir que acá está formado por 2 monosacáridos. Quiere decir que esto era un disacárido. Si la ruptura de un hidrato de carbono, la hidrólisis de un hidrato de carbono te da 2 monosacáridos, quiere decir que ese hidrato de carbono estaba compuesto por dos monosacáridos. Y cuando un hidrato está compuesto por 2 monosacáridos, se denomina disacárido. ¿Se entiende? Y el Sí. B dice la celulosa, que es otro hidrato de carbono, cuando se hidroliza, la celulosa es un hidrato de carbono presente en vegetales, proporciona miles de monosacáridos. Acá hay miles. Entonces, cuando un hidrato de carbono está formado por más de 50 y la lactosa es un disacárido. ¿Se entendió? Sí, pero se cortó un poco, profe. Va, a mí se me cortó, no. Quedó ahí, tildado. ¿Se entendió? Se me entrecortó a mí, no, no escuché lo último que terminó diciendo. ¿Carlos escucha? Sí, Se oía como cortado. se escucha, pero se cortó justo ahí un Carlos, pedacito nada más. Ahí cuando hablaba del punto B. Hola. Sí. Volvió a cortar, me parece, para Germán. Ah. Sí, se cortó. Enseguida solucionamos el problema y seguimos. Listo. ¿se cortó, Carlos? Hola, ¿me escuchan? Sí, se Sí, había Germán, cortado. sí, se cortó. Sí, se cortó. De hecho, no tenemos más la pantalla con Dale, la... pará, ahí ya, sí, ya. Ahí. Ahora. Dígame, ¿desde cuándo se cortó? Y yo diría que en el B, cuando explicaste el B... Bueno, fíjate, el B dice, la celulosa es un hidrato de carbono presente en los vegetales. Proporciona miles de unidades de monosacáridos cuando se hidroliza completamente. Es decir, vos tenemos un hidrato de carbono que es la celulosa.
que cuando se hidroliza genera miles de monosacáridos. Entonces, quiere decir que la celulosa está compuesta por más de 50 monosacáridos. Y cuando un hidrato de carbono está compuesto por más de 50 monosacáridos, es un polisacárido. En conclusión, la celulosa es un polisacárido y la lactosa de la es un disacárido. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Decime, ¿el 2, el 3 tenías duda o era más que el 1? Sí, sí, se lo puedo explicar, porque el último trabajo que como que me costó más. ¿El 2 tenías duda y el 3 o era más que el 1? Sí, el 2 si quiere explicar, porque Bueno. es como que el que más que me costó el 16 en realidad. ¿Cómo? El 16 como el que más me costó. Bueno. El 2. El 2 dice, clasificar los siguientes monosacáridos colocando el tipo de grupo carbonilo, el número de átomos en carbono, y si son isómeros de Boyle, o anómenos alfa y beta. Bueno. Los monosacáridos. Se pueden clasificar en el número de carbonos, 3 triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 hexosa, 7 pentosa. O según su función, si es aldehído, que siempre está en carbono 1, se lo clasifica como aldosa. Y si es una acetona, que está en el carbono 2, se lo clasifica como cetosa. Y la función carbonilo es, ¿sí? Si este está en carbono 1, es un aldehído, entonces va a ser una aldosa. Y si este está en el carbono 2, va a ser una acetona y se va a denominar cetosa. Después, según la serie de Weyl. En su forma lineal, pertenece a la serie D y está a la derecha. Y L si está a la izquierda. Y en su forma ciclada, D y el último carbono está hacia arriba y L, el último carbono, está hacia abajo. Y D y L a la derecha, el oxidrilo del último carbono chiral y a la izquierda el oxidrilo del último carbono. Y vamos a hacer acá, la última clasificación es anómeno.
No se escucha. Se volvió a cortar aparentemente. Yo los escucho, ¿me escuchan ustedes? Germán, nosotros te escuchamos. Ahora se había cortado. Bien, De hecho, ya no estás compartiendo pantalla. bueno, porque... Bien, y va a ser alfa dieloxidrilo del primer carbono del ciclo está hacia abajo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Esto es un monosacárido. Según la cantidad de carbonos, ¿cómo clasificarías vos este monosacárido? ¿Como triosa, tetrosa, pentosa, hexosa o heptosa? Tetrosa. ¿Cómo? Tetrosa. Tetrosa porque tiene 4 carbonos. Muy bien. Según su función, ¿va a ser un aldehído o una acetona? O sea, ¿va a ser una aldosa o una acetosa? Fíjate. El oxígeno unido por un doble enlace al carbono, ¿va a estar en el carbono 1 o en el carbono 2? En el carbono 1, almeído. En el carbono Aldosa. 1, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser? Aldosa. Si va a ser de la serie D o L, me fijo que esto es lineal, me fijo acá. D, el oxidrilo del último carbono quiral está a la derecha. El último carbono quiral es este. Uh-huh. ¿Sí? El Sí. oxidrilo está a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Entonces va a ser de la serie L. L. Y no puedo decir si es a nombre alfa y beta, porque solamente eso es válido cuando está ciclado. Y esto no es. Ajá. ¿Se cortó o me escuchan? Sí, se corta por ahí. ¿Y cuándo está Hola. ciclado? Buen día, profesor. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Entonces, todo junto sería L, Aldo, ¿se entendió? Sí. Hacemos otro. Sí. Hacemos otro.
Y ahora me tengo que fijar en el número, si es alfa o beta. El primer carbono del ciclo es este. ¿Cómo tiene el oxidrilo? ¿Hacia arriba o hacia Beta. abajo? Beta. Es beta. Hacia arriba, entonces beta. Entonces beta de aldopentosa. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda de monosacáridos? ¿Os quedó claro? Profe, yo mucho no entendí la ebullición. Bueno, pero estamos acá en el 16. Monosacáridos, ¿quedó claro? Lo del punto de Sí. ebullición es el 15. Monosacáridos, ¿quedó claro? Sí. Sí. Bien. De aminoácidos, si eran ácidos básicos o neutros, ¿eso se entendió? Mazo. ¿Lo Bueno. puede explicar? Sí. Aminoácidos. Un aminoácido se caracteriza porque es un grupo carboxilo que tiene al lado, el carbono que le sigue, es el carbono alfa, que es este, y ese carbono alfa se caracteriza por estar unido a un grupo amino a un hidrógeno y a un grupo R, que es una cadena lateral. Si R posee un grupo amino, el aminoácido es básico. Si R posee un grupo carboxilo, el aminoácido es ácido. Si R no posee ni grupo amino ni grupo carboxilo, el aminoácido amino A es neutro. Ejemplo. Bien, vamos a ver. Vamos a ponerle A, B y C. El primero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que va a ser un aminoácido ácido, básico o neutro? Ácido. El A. Fíjate, el grupo R es este. El grupo R, ¿tiene un grupo amino?
No, no tiene grupo amino. Neutro. ¿Tiene grupo carboxilo? Tampoco. No. Entonces Es esto es neutro. neutro. Sí, aminoácido. Neutro. Vamos al B. El grupo R es este. Siempre está abajo. Bien. Ese aminoácido, ¿qué les parece a ustedes? ¿Será ácido, básico o neutro? Básico. ¿Por qué Ácido. básico? Ácido. No. Fíjate, tiene esto. Ah, está. Entonces es ácido. ¿Es ácido ese? Sí, es ácido. Y vamos al último. El grupo R es esto. Y este aminoácido, ¿cómo será? ¿Ácido, básico o neutro? Básico. Neutro. Básico, Ah, básico. porque tiene grupo amino. Ah, está bien. Entonces, básico. ¿Se entendió entonces cómo clasificar los aminoácidos básico, ácido, neutro? Se tienen que fijar en el grupo R. Si en el grupo R hay un carboxilo, es ácido. Si en el grupo R hay un grupo amino, es básico. Y si ¿Y no R hay siempre está carboxilo abajo? ni grupo amino, es neutro. ¿Cómo? ¿R siempre está abajo? R siempre está abajo. Ah, bien. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Hola? No, profe. Bueno, y de lípidos. ¿Tuvieron dudas? Yo por lo menos no. ¿De lípidos no tuvieron dudas? No, yo por lo menos no. No Bueno, sé las demás. los demás, chicos, ¿alguien tuvo problema de lípidos? Si no, pasamos a otro tema. No. Bien. ¿Y de nucleótidos y nucleósidos? ¿Sí puede explicar eso, profe? ¿Nucleótidos y nucleósidos? Sí. Bien. Nucleósidos. Están formados por un azúcar más una base nitrogenada. El nucleótido está formado por un grupo fosfato más un azúcar más una base nitrogenada. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido. Siempre la base nitrogenada está unida al azúcar, ¿sí? A través del carbono 1. Carbono. Y el grupo fosfato está unido al azúcar a través del carbono 5. Ah. El azúcar siempre es una pentosa. Que puede ser ribosa o 2-desoxirribosa.
La 2-desoxirribosa se diferencia de la ribosa en que en el carbono 2 no tiene grupo oxidriboso. Y las bases nitrogenadas pueden ser púricas, son aquellas que tienen 2 anillos, o pirimidínicas, tienen un anillo. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a ser un nucleótido o un nucleócido? Esto acá. Y me tengo que fijar, esto es el azúcar, ¿están de acuerdo? Nucleótido. Este es el azúcar. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo con lo que dice? Sí. Nucleótido, Bien. entonces. En el carbono 1 está unida una base nitrogenada. Y en el carbono 5 está unida un azúcar. Acá base nitrogenada. Entonces es un nucleótido. Sí. Si esto no estuviera, sería un nucleócido. ¿Sí? Sí. Bien, la base nitrogenada va a ser una base púrica o pirimidínica. Si tiene 2 anillos es púrica, si tiene un anillo es pirimidínica. ¿Cuántos anillos tiene? Púricas. 2. 2 es púrica. Base púrica. ¿Y el azúcar? ¿Es una ribosa o es la 2-desoxirribosa? Desoxirribosa. Claro, porque en el carbono 2 no tiene oxidrilo. Entonces, al No. no tener oxidrilo es desoxirribosa. ¿Se entendió? Sí. Hacemos otro. Sí. A ver, esperen que lo busco. Lo- Profe, donde dice nucleótido abajo dice base. Púrica, sí, está. Púrica. Bien. Vamos a ese que dibujé acá, de este lado. Vamos a ver.
¿Qué va a ser? ¿Un nucleócido o un nucleótido? Vamos a contar. Primero el azúcar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nucleótido. ¿Están de acuerdo? Sí. 5 carbonos. Bien, entonces va a ser un nucleócido o un nucleótido. Nucleótido. Nucleócido, ¿por qué? Porque en el carbono 1 está unido a una base nitrogenada, pero en el carbono 5 no tiene grupo fosfato. Esto no está. Entonces va a ser un nucleócido. Nucleócidos. ¿Se entiende? Sí. Fíjense con la diferencia con este, que en el carbono 5 tenía un grupo fosfato. Al tener un grupo fosfato, era un nucleócido. Acá, en el carbono 5, no hay ningún grupo fosfato. Entonces es un nucleócido. Bien, la base púrica, perdón, la base nitrogenada, ¿va a ser púrica o pirimidínica? ¿Cuántos anillos tiene? 1. Púrica. Pirimidínica. Entonces va a ser púrica o pirimidínica. 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 Sí. Entonces va a ser base pirimidínica. Bien. ¿Y el azúcar? ¿Va a ser la ribosa o la 2-desoxirribosa? Fíjense. En el carbono 2, ¿tiene oxidrilo o no? Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Ribosa. Rebos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. De nucleótidos y nucleócidos. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que hagamos otro más? Bueno. Bueno, ya no te borro. Bien. Bien. Este es el carbono 1, ¿de acuerdo? Sí. 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Va a ser un nucleótido o un nucleócido? Nucleótido. ¿Por qué? Muy bien. Porque en el carbono 5 está unido un grupo Porque en el fosfato carbono y en el 5 carbono está con el 1 una base fosfato. nitrogenada. ¿Está bien? Entonces esto es un nucleótido. ¿Todos de acuerdo con que eso? ¿Con que es un nucleótido? Sí. Bien, la base nitrogenada, ¿qué va a ser? ¿Púrica o pirimidínica? Pirimidínica. Pirimidínica. Bien. Base pirimidínica. Porque tiene un solo anillo. Bien. ¿Y va a ser el azúcar? ¿Va a ser la ribosa o la 2-desoxirribosa? 2-desoxirribosa. No. Va a ser la ribosa. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 tiene ribosa.
Perdón, en el carbono 2 tiene oxidrilo. Ajá. Si en el carbono 2 hay oxidrilo, es ribosa. Si en el carbono 2 no tiene oxidrilo, es 2 desoxirribosa. Este en el carbono 2 tiene oxidrilo, por lo tanto es Ribosa. ribosa. Bien. ¿Ahora se entendió? Sí. Ah, Bien. yo me confundo cuando tiene grupo fosfato, por eso, que con ribosa y eso. Ah. Bueno, pero ahora se entendió. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda de nucleótidos y nucleósidos? Bien. Germán, Dígame entonces, del grupo 16, del práctico 16, ¿alguna otra duda? Germán, Sí. ¿Puede explicar el 9? eso. Sí, Carlos. No, alguien pidió que expliquen el ejercicio 9 y también explicar algo de lípidos. Ah, bueno, como me dijeron que no tenían dudas. Sí, sí, pero pasó acá por el chat. Bueno. Lípidos. Bien. Vamos a empezar por lo más fáciles, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Que pueden ser saturados. Se pueden clasificar en saturados o insaturados. Los saturados, todos los enlaces carbono-carbono son simples. En los insaturados, ¿Son dobles? al menos un enlace carbono-carbono es doble. ¿Sí? Por ejemplo,
Ahí está. Fíjense. Ahí le escribí 3 ácidos grasos, ¿sí? 3 ácidos carboxilo. Vamos a analizar. El primero va a ser saturado o insaturado. Saturado. Saturado, bien. El segundo, Insaturado. y el tercero, Insaturado. Saturado. bien. Ahora lo tenemos que nombrar. Hay dos tipos de, hay más, pero nosotros usamos 2 tipos de nomenclatura. Nosotros usamos la delta, la nomenclatura delta y la nomenclatura omega. En la nomenclatura delta, los carbonos se empiezan a enumerar desde el extremo De la derecha. Sí, desde el, no digas derecha izquierda, desde el extremo del carboxilo, desde acá. Porque si yo te escribo así, vos lo empezás a enumerar desde acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. en la nomenclatura delta, se empieza a enumerar desde el carboxilo, que vamos a poner con rojo. Delta. Eso sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, delta sería 16, 2 puntos y la cantidad de doble enlace. En este caso sería 16, 0. Ujú. ¿Sí? En la nomenclatura omega, vamos solo con verde, se empieza a enumerar desde el extremo contrario al grupo carboxilo. Entonces este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que va a ser 16. ¿Cuántos doble enlace tiene? Ninguno. Entonces va a ser 16,0. Fíjense en que para los ácidos grasos saturados, las dos nomenclaturas coinciden. En donde difieren es en los ácidos grasos insaturados. Vamos acá. Según delta, eso sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea que sería 18. ¿Y cuántos dobles enlaces tiene? 1, 2. 18, 2, delta. ¿Y en qué carbonos empiezan los dobles enlaces? Y empiezan en el carbono 12 y en el carbono 15. 16. Ah, 15, perdón. Entonces, delta 12,15. ¿Sí? Ahora vamos al omega. El omega, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, el 18
y tiene 2 doble enlaces, entonces es 18,2. Pero, ¿en qué carbono empieza el doble enlace? En el 1, en el 2 y en el 3. Entonces, 18,2, N3. ¿Sí? Porque en la omega siempre se indica el primer carbono. ¿Por qué? Porque siempre los doble enlaces están cada 3 carbonos. Quiere decir que si el primero está en el carbono 3, el segundo tiene que estar en el carbono 6. Y si se fijan, el segundo empieza en el carbono 6. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Lo puedo explicar de vuelta cómo dijo? Sí. La última parte. En la nomenclatura omega es el número de carbono, 2 puntos, la cantidad de doble enlace, N, y el número de carbono donde se encuentra el primer doble enlace. 1, 2, 3. Por eso es N3. Ajá. ¿Sí? Porque queda sobreentendido que el otro doble enlace va a estar en el carbono 6. ¿Por qué? Porque los doble enlaces siempre se encuentran cada 3 carbonos. Entonces, si el primero está en el carbono 3, el segundo, si se encuentra cada 3 carbonos, dijimos los doble enlaces, el segundo tendría que empezar en el carbono 6. Y si te fijas, el segundo empieza en el carbono 6. ¿Sí? Ahora, ustedes solas, díganme en el último, insaturado. Primero vamos a empezar con la delta. Esperen que cambie el color. Delta. Díganme, ¿cómo lo nombrarían por la delta? Vamos, primero tenemos que numerar. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, si no conté mal, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo sería? 20. 20. 3. 3. 3. Perfecto, porque tiene 3 doble enlace. Delta. ¿Y en qué carbono empiezan los doble enlaces? En el 8. Este sería un 8, ¿no? En el 8. En el 16. 12 y 16. En el 11, no, acá en el 11. Ah, en el 11. 11, 12, 13 y 14. Entonces sería 8, 11 y 14. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Vamos al omega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a hacer 20 Sí. y tiene 1, 2, 3, 23, omega, perfecto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N6. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Fíjate, si es N6, el segundo doble enlace tendría que estar en el carbono 9, porque es cada 3 carbonos, y el tercero, 9 más 3, 12. Tendría que estar el segundo en carbono 9 y el tercero en carbono 12. Y nos fijamos, carbono 6, 6, 7, 8, carbono 9, está acá, y carbono 12 está acá. ¿Se entendió, chicas? Sí.
Sí. Bien. Bueno, borro porque siguen los lípidos. Recién vimos los ácidos grasos, ¿sí? Después, otro tipo de lípidos. Esto continuaría. Otro tipo de lípidos serían los triglicéridos. Los triglicéridos tienen esta estructura. ¿Sí? Esta estructura tiene los triglicéridos. Es una molécula de glicerol, que es esto, unido a 3 ácidos grasos. ¿Sí? Esto es un triglicérido. Tienen que acá se lo escribo mejor. Esta sería la estructura de un triglicérido. ¿Sí? Sí. Bien. Después tienen otros lípidos que son también importantes para la membrana celular, que son los fosfolípidos. Que se lo escribo acá, se lo dibujo acá. Es similar a un triglicérido, muy similar. Nada más que en vez de estar unido a 3 ácidos grasos, está unido a 2 ácidos grasos, y el tercer ácido graso es reemplazado por un grupo fosfato. Fíjense que estructuralmente es muy similar a un triglicérido, nada más que el tercer ácido graso es reemplazado por un grupo fosfato. ¿Sí? Y esta es la fórmula general, o la estructura general de un fosfolípido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hola? ¿Se cortó? No, Germán, yo No, te se escucho escucha, se bien. escucha. Sí, se Bueno, escucha. ¿alguna duda hasta acá? No, bien yo. Bien. Entonces continúo. Borro esto. Continúo con la clasificación de lípidos. Los próximos que vienen son las ceras. Las ceras son ésteres de elevado peso molecular. En donde el R es mayor a 30 átomos de carbono y este R está entre 14 y 30 átomos de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esto, estoy ante una cera. Porque esto tiene 14, 15, 16 carbonos y esto
Esto es 29. 29. Voy a borrar acá. Vamos a poner bien. 29 y esta tendría 30 carbonos. Por lo tanto, es una cera. Las ceras son ésteres de elevado peso molecular. ¿Alguna duda hasta acá, hasta con ceras? Bien. Si no responden es porque no hay duda, considero. Seguimos con esteroides. Poseen este grupo que es esterano. Si poseen el grupo esterano, son esteroides. Y vamos al último tipo de lípidos. Que son las prostaglandinas. Que se caracterizan por ser un ciclopentano con 2 cadenas hidrocarbonadas. Esa es la característica estructural de las prostaglandinas. Y con eso terminamos de ver lípidos. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, con esto terminamos de ver el práctico 16. Con esto terminamos. El 9, profe. Habían pedido que explique el 9. Ah, dale. Bien, el ejercicio 9. Bueno, el 9 era de ácidos grasos. En el sistema delta y omega. El primero, el A. A ver, díganme ustedes. Según el sistema delta, ¿cómo lo nombrarían? Según el sistema delta, ¿cómo lo nombrarían ustedes? ¿Tienen que contar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos carbonos tiene ese ácido graso? ¿22 puede ser? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, 12, perdón. ¿Sí? 12. ¿Cuántos doble enlace tiene? 2. 2. Entonces 12, 2. Delta. ¿Y en qué carbono están esos doble enlaces? A ver. 6. En el 6. ¿Y en cuál más? ¿Y en el 9? 6, 9. Perfecto. Entonces delta 12, 2. 6, 9. Y según el sistema omega, va a ser 12, 2, porque eso no cambia. N, ¿cuánto? ¿A partir de qué carbono empieza el doble enlace? Del 3. Entonces va a ser 12, 2, omega 3. ¿Se entiende? Sí. Bien. El B
ese sí lo tengo que graficar. Dice que haga un 18,2 N6. Bueno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Y me dice que omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá va a ir el primer doble enlace. 6 más 3, 9. Y acá, entre el 9 y el 10, va a ir el segundo. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. Bueno. Y si fuera el sistema delta, esto sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces sería 18, 2, esto es delta, ¿no? 18, 2, delta, y empiezan en el 9 y en el 12. Entonces sería delta 9, 12. Bien, vamos a hacer el otro, el C. A ver, déjame contar. 1, 2. No, porque es saturado. Es un ácido graso saturado porque todos los enlaces son simples. ¿Y cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces va a ser 14 ceros tanto para delta como para omega. ¿Sí? ¿Se entiende? Y vamos al último. Que es el D. Que dice que es delta 24, delta 5, 8, 11 y 14. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20. Bueno, vamos a numerarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dice que tiene 4 doble enlaces en el carbono 5, en el 8, en el 11, empieza, ¿no? Y empieza el otro en el 14. Acá. Entonces esto es un ácido graso insaturado, 24, delta 5, 8, 11 y 14. Y para el omega sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces también sería un 20. 4, esto es un omega, ¿no? 24, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N6. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces ahora sí concluimos con el práctico número 16 de biomoléculas. ¿Les quedó alguna duda, chicas y chicos? No. No, profe. Bien. ¿Qué quieren ver ahora? El trabajo 15, eso de ebullición. Bueno, son 10 y 33. ¿Les parece que haga un recreíto de 15 minutos y a las 11 menos cuarto empezamos? Bueno. Bueno, recreíto entonces y 11... Perdón, 10 y 30. Ahora les pongo acá. Pueden hacer unión puente de hidrógeno siempre y cuando el hidrógeno se haya unido a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor. Entonces acá, este hidrógeno, ¿se haya unido a un oxígeno, a un nitrógeno, a un flúor? No. Por lo tanto, el propanol no puede hacer unión puente de hidrógeno. En cambio, en el propanol, este hidrógeno se haya unido a un oxígeno. Por lo tanto, este hidrógeno puede hacer unión puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí, profe. Sí, profe, Bien. se entiende. Entonces, ¿cuál de los dos va a tener mayor punto de ebullición? ¿El propanal o el propanol? Fíjense, en el propanol, el propanal puede hacer nada más que dipolo-dipolo. El propanol puede hacer dipolo-dipolo y un puente de hidrógeno. Como las fuerzas intermoleculares van a ser mayores o más intensas en el propanol va a tener mayor punto de ebullición. ¿Se va entendiendo cómo tienen que analizar? Sí. Vamos a hacer el que sigue. Propanol o ácido propanoico. Es polar el propanol y el ácido propanoico también es polar. Entonces, al ser polar puede ser dipolo-dipolo y como tiene un hidrógeno y un oxígeno, también puede ser unión puente de hidrógeno. Esta molécula del ácido propanoico, como es polar, puede ser también dipolo-dipolo y puede hacer también unión puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene este hidrógeno unido al oxígeno. Ahora bien, ustedes me dirán, pero las dos pueden hacer las dos. Las dos pueden hacer dos tipos de interacciones fuerzas intermoleculares, dipolo-dipolo y un puente de hidrógeno. Sí, perfecto, pero fíjense,
En el ácido propanoico, este hidrógeno puede hacer de puente con un oxígeno y este oxígeno puede hacer de puente con un hidrógeno. O sea que puede hacer dos tipos de uniones de puente de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno solamente puede hacer de puente con un oxígeno. O sea que puede hacer un solo tipo de ion puente de hidrógeno. Por lo tanto, el ácido propanoico es el que tiene mayor punto de ebullición. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por último, vamos a hacer el de propilamina. Oxilamina. Oxilamina. ¿Qué pasa? Que también el punto de ebullición depende del peso molecular. A mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. Y el peso molecular de la oxilamina es mucho mayor que el peso molecular de la propilamina. Por lo tanto, la oxilamina es la que tiene mayor punto de ebullición. ¿Quedó claro? ¿Hola? Sí. Sí. Bien. Con eso entonces terminamos el 2. Vamos al 3. Dice, ordena los siguientes compuestos en función de su punto de ebullición creciente. Ácido propanoico, propanal, propano, y propanol. Molécula polar, polar, no polar y molécula polar. Entonces, el ácido propanoico, al ser polar, va a ser dipolo-dipolo, y como tiene un oxígeno unido a un hidrógeno, va a ser también un ion puente de hidrógeno. El propanal
al ser una molécula polar, va a ser unión dipolo-dipolo. Y como no tiene el oxígeno, no tiene unido ningún hidrógeno, dipolo-dipolo, o perdón, unión puente de hidrógeno no va a ser. El propano, al ser no polar, el único tipo de fuerza que va a establecer va a ser fuerzas de London, bien digo. Porque es no polar. Y el propanol, al ser polar, va a establecer interacciones dipolo-dipolo, y como el oxígeno está unido a un hidrógeno, también va a ser unión puente de hidrógeno. Bien, nos piden ordenarlas en función de su punto de ebullición creciente, de menor a mayor. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién va a tener el menor punto de ebullición? Y aquel que tenga las fuerzas intermoleculares más débiles o menos intensas, que son las de London. Entonces, el menor va a ser el propano. Después, ¿quién lo va a seguir? Después va a ser el propanal. Y después, fíjense, va a estar entre el ácido propanoico y el propanol. Porque las dos tienen las mismas fuerzas intermoleculares. Dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno. Pero, fíjense en qué pasa con las uniones puente de hidrógeno. El ácido propanoico, este oxígeno, puede ser puente de hidrógeno con un hidrógeno, o bien este hidrógeno puede ser de puente con un oxígeno. O sea que puede ser unión puente de hidrógeno de dos tipos. En cambio el propanol, el hidrógeno puede ser unión puente de hidrógeno únicamente con el oxígeno. Puede ser un solo tipo de unión puente de hidrógeno. Por lo tanto, va a ser más débil, va a tener menor punto de ebullición el propanol, y el de mayor punto de ebullición va a ser el ácido propanoico. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Hacemos entonces el 3B. Propilamina, trietilamina y etilmetilamina. Propilamina, trimetilamina. Y por último, etilmetilamina. Polar, polar. Sí, Entonces, como es polar, puede ser dipolo-dipolo. Y puede ser unión puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene hidrógenos unidos al nitrógeno. O sea que este puede ser puente de hidrógeno con un nitrógeno, y este hidrógeno puede ser con un nitrógeno, y este nitrógeno
puede hacer unión puente de hidrógeno con un hidrógeno. ¿Sí? Entonces puede hacer unión puente de hidrógeno. ¿Cuántos tipos? 1, 2, 3. Vamos a poner entre paréntesis que puede ser de 3 tipos. Bueno, vamos a la trimetilamina. Como es polar, puede hacer dipolo-dipolo. ¿Podrá usar unión puente de hidrógeno? ¿Podrá hacer unión puente de hidrógeno? No, ¿por qué? Porque el nitrógeno no está unido directamente a ningún hidrógeno, por lo tanto, esta puente de hidrógeno no puede hacer. Y vamos al último, que es la etilmetilamina. Como es polar, puede hacer dipolo-dipolo. Y como tiene hidrógeno y al nitrógeno, puede hacer unión puente de hidrógeno. ¿Y de cuántos tipos? Y este hidrógeno se puede unir a un nitrógeno y este nitrógeno se puede unir a un hidrógeno. Entonces puede hacer de 2 tipos. Entonces, díganme ustedes cuál va a ser la que tenga menor punto de ebullición. Trimetilamina. Perfecto. Trimetilamina. Después, Etilmetilamina. perfecto. Etilmetilamina. ¿Y la de mayor punto de ebullición cuál va a ser? Propilamina. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Si no hay dudas, hacemos el 4. Dice, indica cuál de los siguientes compuestos tendrá la mayor solubilidad y cuál la menor solubilidad en cada serie. Bueno, el A. Vamos a hacer el ácido propanoico. El propanal. Y el propano. Y el propanal. Bien. Este es un compuesto polar. El propanal también es polar. El propano es no polar. Y el propanol es polar. Y el agua es un compuesto polar. Siempre la solubilidad es con respecto al agua. Entonces vamos a comparar entre el ácido propanoico y el agua. Polar con polar, entonces la interacción que puede haber puede ser dipolo-dipolo Hidrógeno. y unión puente de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense en que este oxígeno se puede unir a un hidrógeno, este hidrógeno se puede unir a un oxígeno, y este oxígeno
se puede unir a un hidrógeno. O sea que unión puente de hidrógenos pueden ser de 3 tipos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Están de acuerdo, va? Mami, están por venir. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ma? Sí, profe. Ya- Bien. del Vamos planeta. al propanal. El propanal es polar, el agua es polar, entonces la interacción que puede haber puede ser dipolo-dipolo. Ay, qué frío que hace. ¿Y podrá haber unión puente hidrógeno? Sí, ¿por qué? Porque Profe, este no. oxígeno Un ratito me fijo, ma. puede hacer de Vamos. puente de hidrógeno con un hidrógeno del agua en este caso. Entonces, unión puente de hidrógeno puede haber de un tipo. Bien. El propano es no polar, con el agua es polar, por lo tanto no hay interacción. Y vamos al último, propanol. Polar, agua polar, puede ser dipolo-dipolo, Y un puente de hidrógeno. y también puede ser unión puente hidrógeno, pero ¿cuántos? Y este oxígeno con un hidrógeno y el hidrógeno con un oxígeno. O sea que puede ser de 2 tipos. Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál es de todos? ¿Cuál tendrá la mayor solubilidad? Bueno, la mina menor. Bueno, vamos a ordenarlo de menor a mayor. ¿Cuál va a tener la menor solubilidad? Y el propano que no hace interacción con el agua. Vamos a poner con letra, propano. Después, en solubilidad de menor a mayor, ¿quién va a venir? El propanal. ¿Por qué? Porque de los demás, todos hacen dipolo-dipolo y un puente de hidrógeno. Pero el propanal hace un solo tipo de interacción puente de hidrógeno, el propanol 2 y el ácido propanoico 3. Entonces sería propano, propanal, propanol, y el de mayor sería el ácido propanoico. ¿Se entendió? Entonces el de menor solubilidad va a ser el propano y el de mayor solubilidad va a ser el ácido propanoico. ¿Quedó claro el 4A? Sí. ¿Sí? Bien. Hacemos el 4B. El 4B es igual al 3B es igual. Son los mismos. ¿Cómo? Y el 4B es el mismo que el 3B, o sea, tienen los mismos elementos. Sí, el 4A también, igual a 3B, nada más que en el 3 se pide punto de ebullición y acá se pide Sí, sí. solubilidad. 4B es propilamina. Etilmetilamina. Y trimetilamina. Profe, una pregunta. ¿Cuál es Sí. esa? ¿Qué ¿Cuál? punto es? El 4B. Ah, yo en 4B tengo de los ácidos y base, ¿puede ser? No, ese es el 5. Ah, lo tengo mal entonces. Gracias.
De nada. Bueno, esto es polar, la propilamina es polar. Las tres son polares. Esto es polar y esto es polar. ¿Cómo es? Con respecto a la solubilidad, lo tengo que comparar con respecto al agua. El agua también es un compuesto polar. Entonces, vamos a ver. La propilamina es polar. El agua es polar, entonces polar con polar puede hacer interacción dipolo-dipolo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hola. ¿Sí? Bien. Continuamos. La propilamina tiene hidrógeno unido a nitrógeno. O sea que puede hacer unión puente hidrógeno. Acuérdense que la unión puente hidrógeno podía ocurrir cuando, en tres situaciones. Cuando el hidrógeno está unido al nitrógeno, cuando el hidrógeno está unido al oxígeno, o cuando el hidrógeno está unido al flúor. En este caso tenemos el hidrógeno unido al nitrógeno. O sea que puede hacer unión puente hidrógeno. ¿Cuántas? Y este hidrógeno se puede unir a un hidrógeno, este nitrógeno se puede unir a un hidrógeno, este hidrógeno se puede unir a un nitrógeno, y este hidrógeno se puede unir a un nitrógeno. Entonces tenemos 1, 2, 3 posibilidades. Vamos a la etilamina. Es polar, el agua es polar, por lo tanto puede hacer interacción Profe, dipolo-dipolo. Sí, profe, ¿le puedo sí, hacer una decime. consulta? Sí. Ahí en la parte del nitrógeno, del propilamina, ¿el nitrógeno puede hacer una sola unión nomás de hidrógeno arriba, aparte de las dos que tiene? ¿No puede hacer una más abajo? No, es una sola. Ah, listo. Es una sola siempre, no pueden ser dos, ¿no? Para contar tres No, y no, es una sola. Ah, listo, Es listo. una sola por átomo, ¿sí? La unión Listo, de puente de gracias. hidrógeno es una sola por átomo. Bueno, genial, profe, gracias. Listo. Bueno, y esto como tiene un hidrógeno unido a un nitrógeno, también puede ser unión puente de hidrógeno. ¿Cuántas? Y este hidrógeno se puede unir a un nitrógeno, y este nitrógeno puede ser de puente con un hidrógeno. Entonces, son 2. Y vamos a la última. Como es polar y el agua es polar, pueden hacer interacción dipolo-dipolo. Y el nitrógeno, este nitrógeno, ¿está unido directamente a algún hidrógeno? No. Como no está unido directamente a ningún hidrógeno, no hay unión puente de hidrógeno, no existen. ¿Sí? Solamente existen en la trimetilamina, solamente existen interacciones dipolo-dipolo. Entonces, ¿cuál va a presentar menor solubilidad en agua? La Perfecto, trimetilamina. mina. Después, ¿cuál va a seguir? Metil. La etil. Metil. Esperen que estoy viendo cualquier cosa. Etil. Metil. Y la más soluble de todo va a ser la propilamina. Bien. Para terminar de ver punto de ebullición y solubilidad, hacemos el 6, que es el mismo tema, y después hacemos el 5. El 6 dice, indicar cuáles de las siguientes opciones son correctas.
el propanol este es el propanol, no es soluble en agua, y este es el agua. ¿Qué les parece a ustedes? El propanol con el agua. El propanol es polar. El agua es polar. Entonces, entre los dos, ¿qué pueden hacer? Dipolo-dipolo. Y como el propanol tiene un hidrógeno y un oxígeno, puede hacer unión puente hidrógeno. Esto se puede unir a un hidrógeno y esto se puede unir a un oxígeno. O sea que también puede ser unión puente de hidrógeno. Y de dos tipos. Por lo tanto, ¿va a interaccionar con el agua? Sí, interacciona con el agua. Por lo tanto, al interaccionar con el agua, va a ser soluble. ¿Sí? Entonces la primera no es correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fuerte porque no, si no, no se escucha. El propanal. El propanal posee un punto de ebullición mayor que el propano. Propanal. Es polar. Entonces hace interacción consigo mismo. Dipolo-dipolo. Y no puede hacer unión puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque el propanal no tiene un hidrógeno unido directamente a un carbono. Perdón, no tiene un hidrógeno, no está unido directamente a un oxígeno, un nitrógeno, un flúor. Entonces, entre sí, el propanal no puede hacer unión puente de hidrógeno. Vamos al propano. El propano, perdón, es no polar. Por lo tanto, la única interacción que puede hacer es fuerzas de London. Bien, entonces acá, ¿cuál de las dos fuerzas son más intensas? ¿El dipolo-dipolo o la fuerza de London? Dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Quiere decir que el propanal va a tener mayor punto de ebullición. Entonces dice, el propanal posee un punto de ebullición mayor que el propano. Ese es correcto. La B es correcta. Vamos. La propilamina posee mayor solubilidad en agua que la trimetilamina. Propilamina. Y la otra era trimetil. Bien, esta molécula es polar y esta es polar. Con respecto a esa solubilidad, entonces la tienen que comparar con respecto al agua. El agua es una molécula polar. Entonces, polar con polar, dipolo, dipolo. Fíjense, ¿podrá hacer puente de hidrógeno? Sí, porque tiene un hidrógeno unido al nitrógeno. Entonces, este hidrógeno se puede unir a un hidrógeno. Este hidrógeno al oxígeno del agua y este hidrógeno también al oxígeno del agua.
Entonces va a ser unión puente hidrógeno. ¿Sí? ¿De cuántos tipos? De 3 tipos. Y la trimetilamina con el agua. Polar y polar, entonces puede ser dipolo-dipolo. Y como el nitrógeno de la trimetilamina no tiene hidrógeno unido directamente, no puede hacer unión puente de hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser más soluble? La propilamina, porque hace mayor cantidad de fuerzas intermoleculares con el agua. Entonces, la propilamina es la de mayor solubilidad. Entonces, la C Es verdadera. también es correcta. ¿Sí? Y vamos a la D. La 6D dice el etilmetiléter posee un punto de ebullición mayor que el propanol. Y el propanol fíjense, esto es polar y esto es polar. Por lo tanto, al ser polar puede hacer interacción dipolo-dipolo con el mismo. ¿Y podrá hacer unión puente hidrógeno? No, porque el oxígeno no está unido a ningún hidrógeno. En cambio, el propanol, y este es etil, metil. En cambio, el propanol, al ser polar, puede ser dipolo, dipolo, Y pero hidrógeno. vamos a hacerlo acá mejor, así se ve bien. Pero como el oxígeno está unido al hidrógeno, puedo hacer unión puente hidrógeno. Este hidrógeno con un oxígeno y este oxígeno con un hidrógeno. Entonces puedo hacer unión puente de hidrógeno de 2 tipos. ¿Cuál de los dos, el etilmetiléter o el propanol, hacen mayor cantidad de interacciones? El propanol. Por lo tanto, el propanol es el que posee Mayor punto de ebullición. mayor punto de ebullición. Entonces el D es incorrecto. Incorrecto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y ahora sí, hacemos el quinto y último. Dice, plantea las reacciones de hidrólisis de las siguientes sustancias, indicando los pares de ácidos base. Bueno, cuando se dice que una reacción de hidrólisis es la reacción que obtiene ese compuesto orgánico con el agua. Entonces esto, propilamina más agua. Yo escribo el producto de la reacción. Y el B es ácido propanóico. Más agua.
Bueno, la reacción sería esta y me dice indicar los pares ácido-base. Fíjense, vamos a ver qué relación hay esto con esto. ¿Cuántos hidrógenos hay en este compuesto? 3 y 2, 5. Y 2, 7 y 2, 9. 3 y 2, 5. Y 2, 7 y 3, 10. ¿En dónde hay más hidrógeno? ¿Acá o acá? Del lado de los productos, ¿no? Sí. Entonces este es el ácido y esta va a ser su base. Como el ácido está del lado de los productos, es el ácido Conjugado. conjugado. Vamos a analizar estos dos. Acá en el agua hay 2 hidrógenos. En el oxidrilo hay 1. Por lo tanto, a donde hay mayor cantidad es el ácido. Acá hay 2, es el ácido. Acá hay 1, hay menos, es la base. Y como está al lado de los productos, es la base conjugada. Vamos a hacer lo mismo con la segunda reacción. ¿Cuántos hidrógenos hay de este lado? 3 y 2, 5. Y 1, 6. 3 y 2, 5. De este lado hay más. Por lo tanto, este es el ácido. Esta es la base conjugada. ¿Cuántos hidrógenos hay de este lado? 2. Y de este, 3. Por lo tanto, como de acá hay más, este es el ácido. Y esta es la base. Como este está al lado de los productos, este es el ácido conjugado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, eso entonces todo el práctico. Es todo el práctico 15. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos y chicas? No. No. Para mí no. Bueno, si no hay duda y Carlos está de acuerdo, hasta acá sería la clase de consulta. Bueno, Sí, sí, Germán, no hay ningún problema. Bueno, si no hay más dudas, ya vimos todo. Faltaría la nomenclatura, pero no tienen dudas. Así que bueno. Muy bien, entonces el sábado con las mismas comisiones se va a hacer el recuperatorio. ¿en el mismo horario? Profe, yo te había escrito porque yo no podía conectarme a la comisión de la mañana para ver si lo podía hacer a la tarde. Sí, sí, sí. Elegí una de las comisiones de la tarde. ¿Qué sería a partir de esa que está la de 3 a 4 o la última? Podés elegir cualquiera de las tres. Tenés de 2 a 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde y de 4 a 5 de la tarde. Ah, bueno, Elegí elijo cualquiera que te venga bien en horario. ¿Está? Bueno, dale, gracias, profe. Sí. Bueno, chicos, mucha suerte entonces para el sábado y nos veremos el miércoles que viene para el que tenga que recuperar para el integral. Listo, profe. Bueno, chao, Chao. suerte. Chao, gracias. Gracias.